Mis hermanos, por favor, vayamos a Hechos capítulo 9 y posicionémonos en el versículo 32. Hechos capítulo 9 y posicionémonos en el versículo 32. La semana pasada estudiamos cómo el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, visitaba Jerusalén por primera vez, después de haber sido llamado por el Señor. Y en el texto que vamos a estudiar en esta noche, nos vamos a encontrar con que Lucas nos trae un relato en torno al apóstol Pedro, dos milagros en específico, y es llamativo, y quiero que iniciemos con este punto de preguntarnos por qué sucede esto, por qué si Lucas se ha enfocado en torno a el apóstol Pablo, y esperaríamos que así continuara en torno al ministerio de Saulo, del apóstol Pablo. ¿Por qué llega y nos relata dos milagros aquí que parece que no tuvieran relación con lo que viene señalando Lucas? Por favor, leamos entonces Hechos capítulo 9, versículo 32 en adelante. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Como ya lo expresé, Lucas deja por un momento el relato que viene haciendo en torno a Saulo de Tarso y se centra una vez más, como ya lo ha hecho al inicio del libro de los Hechos, en torno al apóstol Pedro. También ya señalé que esto es como una sorpresa para el lector del libro de Hechos, porque parecería que todo se había encaminado en torno a que Lucas siguiera narrándonos lo que había acontecido con Saulo. Porque aunque el libro de los Hechos es un libro que relata acontecimientos históricos, el autor bíblico tiene una intención con aquellos acontecimientos históricos que él escoge revelar. Y es por eso que regresar una vez más al texto que continuamente vamos cuando estudiamos el libro de los Hechos es importante hacerlo. Vayamos a Hechos capítulo 1 y leamos el versículo 8. Como lo hemos enfatizado durante muchas veces al estudiar Hechos, este texto es importante porque de una forma u otra nos señala la manera en que el libro va a exponer la expansión del Evangelio, el derrotero que el mismo Señor Jesucristo señala en torno a cómo el Evangelio se regaría por el mundo conocido. Pero cuando leamos Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Básicamente lo que este texto nos señala y que es como el parámetro de guía del estudio del libro de los Hechos, lo que expone es que la fe en Jesucristo no sería exclusiva de una nación, de una raza, de una etnia en particular, sino que se expandería a todo el mundo conocido. Y nosotros no podemos olvidar que esto de que el Evangelio, que la verdad en torno a aquel que había sido prometido,
no fuera exclusiva de los judíos, sino que los gentiles también tomaran y se apropiaran de esa fe. Era, digámoslo así, como una bomba en el siglo I en torno al contexto religioso del siglo I. No podemos olvidar eso. Así que entendiendo ese parámetro que tiene el libro de los Hechos de los Apóstoles, la pregunta que debemos hacernos, o que se hace el lector hábil de las Escrituras al llegar a este texto que vamos a estudiar en esta noche es: ¿cómo este relato, donde se exponen 2 milagros realizados a través del apóstol Pedro, tienen relación con la epístola? Esa es una pregunta fundamental a realizarse. Alguien podría rápidamente señalar y decir que, bueno, aquí Pedro sale de Jerusalén y va a 2 regiones, o más bien 2 comunidades, que no es Jerusalén, sino que es Lida y Jope, y entonces está mostrando cómo el evangelio también se iba extendiendo, pero no es satisfactorio ese pensamiento, porque resulta que Lida y Jope pertenecían a Judea. Así que es como si fuese un retroceso, digámoslo así, en torno a ese proceso de que el evangelio había llegado a Samaria ya, y bueno, y esperamos que se siga expandiendo, pero aquí se nos trae un relato donde Pedro va a unas regiones cercanas, digámoslo así, a Jerusalén, aún dentro de Judea. Así que nos preguntamos por qué Lucas decide traer este relato de estos 2 milagros aquí. Si el propósito, que alguien podría también señalar, es que resaltar que los apóstoles tenían poder para hacer grandes maravillas, tampoco es satisfactoria esa respuesta a ese cuestionamiento, porque resulta que eso ya lo ha hecho Lucas en todo el libro de los Hechos, en varias partes. Acompáñame y hagamos un rápido recorrido para ver cómo Lucas ya ha expuesto que por mano de los apóstoles se hacían grandes maravillas. En Hechos capítulo 2, versículo 43, por ejemplo, donde encontramos uno de esos resúmenes que continuamente hace Lucas en torno al libro de los Hechos, así se expone, dice Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vayamos a Hechos capítulo 3 y leamos el versículo 6 al 8. Mas Pedro dijo a un cojo de nacimiento: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y vayamos a Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás ninguno se atrevió a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así que el propósito tampoco en torno al relato de estos 2 milagros por mano del apóstol Pedro puede ser que Lucas quiere resaltar esto, que ya lo ha venido realizando y señalando desde el inicio del libro de los Hechos. Así que el lector hábil de las Escrituras, aquel que entiende que hay un propósito con todo lo que el autor, aunque sea un libro histórico, tiene un propósito en lo que está señalando, debe preguntarse: ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es la necesidad de Lucas de exponer otros milagros realizados por la mano de los apóstoles? En este caso en específico en torno a Pedro. Y es aquí donde conocer el propósito que tiene el libro de los Hechos de los Apóstoles es muy importante, para que nos ayude a traer luz sobre qué es lo que está haciendo Lucas trayendo estos relatos históricos. Porque si no, el único camino que tendríamos al exponer este pasaje bíblico es el que tristemente veo que comúnmente se realiza. ¿Cuál? Bueno, resaltar lo bueno, la buena mujer que era Tabita, Dorcas, resaltar ese aspecto de ayuda hacia las viudas, resaltar todos esos aspectos, y comúnmente se hace eso, o resaltar la disposición del ministerio del apóstol Pedro en ir en una ayuda cuando se le pedía. Quedaría esa opción, como tristemente veo que se realiza. Pero nosotros debemos entender un pasaje en torno al propósito que tiene el autor del libro.
Y en torno a ese propósito es importante entender que muchos exégetas bíblicos dicen que no es del todo apropiado llamar al libro de los Hechos como comúnmente se le llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino que más bien el libro debería ser llamado el libro de los Hechos que Jesús siguió realizando por medio de su Santo Espíritu después de ascender a los cielos. Ahora, no estamos acostumbrados a títulos tan largos. En la época es como prohibido realizar títulos largos, no sé por qué, en las épocas antiguas los títulos eran de la extensión que deberían ser. Andreas Kostenberger, en torno al propósito del libro de los Hechos, dice: el primer y mejor indicio del propósito es la estructura literaria de los Hechos, que gira en torno a mostrar la expansión temprana de la iglesia desde una secta local hasta un movimiento mundial con el poder de Dios. Cada expansión se produce por la dirección del Espíritu Santo y no por la propia iniciativa de los discípulos. El Evangelio de Lucas, es decir, el primer tomo de la obra, de esta obra que compone el Evangelio de Lucas y Hechos, que es una misma obra de Lucas, el Evangelio de Lucas trata de todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Mira Hechos capítulo 1, versículo 1. Mira que así inicia Lucas vinculando este aspecto de lo que podríamos llamar el tomo 1 de su obra, es decir, el Evangelio. En el primer tratado, Teófilo, el primer tratado es el Evangelio de Lucas. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y sigue diciendo Kostenberger lo siguiente: y los Hechos, es decir, el segundo tomo de la obra de Lucas, si pudiéramos llamarlo así, narra la continuación de lo que allí se inició. La historia de Jesús, dice Kostenberger, no está completa hasta que el Evangelio se ha trasladado desde la capital judía hasta los confines de la tierra, como señala Hechos capítulo 1, versículo 8. Así que la intención de Lucas con su obra es mostrar el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, ¿cuál? Que de su simiente sería bendita todas las naciones de la tierra. El Evangelio se expandiría a todas las naciones de la tierra. Y es por eso que en el Evangelio de Lucas es muy diciente que la genealogía que Lucas trata en el Evangelio vaya hasta Adán, porque él quiere mostrar que es todas las familias de la tierra que serán bendecidas a través de la obra de aquel que es la simiente de Abraham. Y por eso también es muy diciente que al finalizar la obra de Lucas, es decir, al finalizar Hechos de los Apóstoles, vayamos a Hechos 28, versículo 28 al 31, finaliza señalando que dicho mensaje ha llegado hasta los gentiles, porque esa es la intención en torno a la obra de Lucas, mostrar cómo el Evangelio se expandió a todas las naciones. Hechos 28, versículo 28 al 31. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que al venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que a la luz del propósito que tiene Lucas con su obra, a esa luz, esa intención de mostrar cómo el Evangelio no estaba circunscrito a una sola nación, sino cómo era esa promesa cumplida de que ese mensaje, esa persona, esa simiente sería bendición a todas las naciones de la tierra. A la luz de dicho propósito, estudiemos estos 2 relatos de milagros que se realizaron por mano del apóstol Pedro. Miremos el primero, la sanación de un hombre llamado Eneas, en Hechos capítulo 9, versículo 32 en adelante. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor.
Nosotros vimos en el último versículo estudiado la semana pasada, que es el versículo 31, que la iglesia gozó de paz. Y esto fue aprovechado por los apóstoles, quienes en medio de la tribulación que se había levantado a la iglesia en Jerusalén, habían decidido permanecer allí con ellos, tal vez fortaleciendo a los diferentes cristianos que estaban padeciendo dichas maltratos por parte de los judíos. Pero cuando en la providencia de Dios la iglesia goza de paz, como nos señala el versículo 31, entonces los apóstoles deciden entonces ya ir más allá de Jerusalén para tratar de ver cómo estaban los otros hermanos, muchos de ellos, aquellos que habían tenido que salir huyendo de Jerusalén. Lucas se centra en torno a Pedro. Ahora se nos dice que Pedro vino a los santos que habitaban en Lida. Esta era una población que quedaba al noroccidente de Jerusalén, a unos 38 kilómetros. Y también nos señala Lucas que allí Pedro fue a donde un hombre llamado Eneas. Y dice que desde hacía 8 años estaba inmovilizado en una cama. Esa expresión en griego que está allí también podría haber sido traducida como que era un hombre que desde los 8 años estaba postrado en cama, pero la mayoría de exégetas bíblicos se inclinan en torno a la traducción que hemos leído, que desde hacía 8 años estaba inmovilizado en una cama. Lo principal del relato de este milagro no puede ser que por la mano de Pedro se hacían maravillas, ya que como vimos, esto ya lo ha expresado Lucas desde el inicio del libro de los Hechos. Sino que lo importante, y no sé si aconteció cuando ustedes estaban leyendo este relato, es que este relato tiene una alusión a otro milagro realizado con anterioridad y del cual Lucas ya nos ha expresado un milagro realizado por nuestro Señor Jesucristo. No sé si aconteció. Un paralítico al cual se le dice: toma tu lecho, levántate, haz tu cama. Esto es lo que se conoce como una alusión. Una alusión es la intención que tiene el escritor bíblico de que aquello que está relatando sea relacionado con otro evento que la escritura ya ha expuesto. Y en este caso, un evento que Lucas ya relató en lo que podemos llamar su primer tomo en el Evangelio, en torno a una obra, un milagro realizado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy diciente que en este pasaje de Hechos capítulo 9, versículo 34 en específico, Pedro toma Lucas señala estas palabras que dice Pedro de levántate y haz tu cama. Levántate y haz tu cama, o como dice la Nueva Traducción Viviente, levántate y enrolla tu camilla. Porque este hombre era un hombre incapacitado de desplazarse por sí mismo. Y no se nos relata dentro de lo que señala Lucas que estuviera en otro lugar, o que había sido llevado por otros hombres a un lugar en específico. Lo cual nos hace pensar que Pedro fue hasta la casa de Eneas, allí en Lida, y que allí Pedro realiza este milagro y le dice: haz tu cama. ¿Por qué Lucas resalta estas palabras? Bueno, porque su intención es vincular. La intención de Lucas es hacer alusión al milagro que el Señor Jesucristo realizó con otro paralítico. Sin perder Hechos capítulo 9, vayamos por favor a Lucas capítulo 5, versículo 24. Lucas capítulo 5, versículo 24. En este pasaje el Señor Jesucristo va a sanar a un hombre también en una condición de incapacidad de movilidad y le dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora alguien podría estar pensando allí: uy, pastor, está hilando muy delgado en torno a este aspecto. Ahora, esto no es así, y esto lo podemos reforzar por el hecho de que, regresando a Hechos capítulo 9, Pedro señala quién es el que hace el milagro. En Hechos capítulo 9, versículo 34 dice: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo
te sana. Eneas, Jesucristo te sana. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, Lucas nos dice que el resultado fue que una gran cantidad de personas de dicha región creyeron en el Señor Jesucristo. Una gran cantidad de personas de dicha región creyeron en el Señor Jesucristo. El versículo 35 dice, de Hechos 9, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Esta es una expresión hiperbólica. No quiere decir que todos los que habitaban en esa región vieron lo que aconteció, sino que una gran cantidad de gente vio lo que aconteció, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto de una alusión o de esta alusión que trae Lucas en torno a un milagro realizado por el Señor Jesucristo, que Pedro toma palabras similares para que el lector de la Biblia los una? ¿Cuál es la intención? Bueno, la intención es que Lucas quiere resaltar una vez más que es el Señor Jesucristo quien está expandiendo su iglesia por medio de sus apóstoles capacitados por su Santo Espíritu. Pedro es solo un ministro, es un servidor de parte de Jesucristo. No es Pedro quien está enseñando a la iglesia, no es Pedro quien está haciendo estas obras maravillosas. Jesús es quien hace el milagro y las personas creen en Jesús. Esto es lo que está enfatizando Lucas. Ahora la pregunta es, ¿por qué la necesidad de este énfasis aquí, traído por Lucas? Si eso lo tenemos claro desde el inicio del libro de los Hechos. Y la respuesta es que es necesario porque estos eventos narrados aquí en este pasaje, estos dos milagros, preceden a un evento que estudiaremos, si es la voluntad de Dios, la próxima semana, que es paradigmático en torno al desarrollo de la historia de la redención. El relato de cómo un gentil recibe el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Por eso, Lucas nos ha traído aquí a Pedro, porque está preparándonos en torno a entender que no es Pedro, sino que es el Señor Jesucristo quien va a validar lo que va a acontecer con este evento paradigmático sorprendente. Nosotros no alcanzamos a entender qué tan sorprendente era saber que el Espíritu Santo venía a habitar en un gentil. Así que lo que hace Lucas es preparar al lector. Y esto podemos afirmarlo aún con mayor potencia con el relato del siguiente milagro. Vayamos y leamos Hechos capítulo 9, versículo 36 en adelante. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Paremos allí un momento. Jope era una población que albergaba un puerto marítimo a 18 kilómetros de Lida, es decir, a unos 56 kilómetros al noroccidente de Jerusalén. Y se nos dice en el relato que allí vivía una discípula del Señor Jesucristo llamada Tabita. El nombre, este es un nombre arameo, en griego Dorcas, Tabita o Dorcas, cuyo significado es gacela o cervatillo. Gacela o cervatillo en el pensamiento judío estaba relacionado con la belleza física. Así que se nos dice que Tabita, además de bella, era una cristiana con un precioso testimonio de bondad hacia los necesitados, en especial hacia las mujeres viudas, a quien ayudaba económicamente y a quien con sus propias manos tejía vestidos que ellas llevaban puestas. Ustedes saben, las viudas eran las personas en la condición económica más difícil que podría encontrarse en el siglo I en medio de esta cultura. Así que esta hermana, Tabita, era una hermana que además de bella ayudaba a estas
mujeres, no solamente económicamente, sino que con sus manos hacía vestidos que estas mujeres llevaban puestas. Pero esta hermana, Tabita, había muerto y había una gran tristeza en Jope. Pero ellos se enteraron que a solo 18 kilómetros en Lida estaba el apóstol Pedro y enviaron a 2 hombres con la esperanza de que el Señor Jesucristo hiciese algo por medio de la mano de Pedro. Ahora, que esta era su esperanza, lo podemos afirmar por el hecho de que en estas regiones, cuando una persona moría, se lavaba, en este caso como era una mujer, era lavada por otras mujeres, se ungía y se sepultaba porque la condición climática hacía que los cuerpos se descompusieran rápidamente. Pero aquí en este relato hay algo raro. Ahora, algo raro no, algo lo que nos indica ese aspecto de esperanza, y es que a Lida la lavan, pero la suben a una sala en espera de algo, no la ungen, y no se nos habla que la enterraran, sino que enviaron a 2 hombres a los 18 kilómetros a Lida a decirle al apóstol Pedro que fuese a ellos rápidamente. Pedro llega lo más rápido que puede a Jope, y Lucas nos relata lo que aconteció, versículo 40 de Hechos capítulo 9. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ahora, el lector de las Escrituras dice: este es un milagro, también me suena muy similar a uno realizado por el Señor Jesucristo. Vayamos por favor a Lucas capítulo 8 y leamos el versículo 49 en adelante. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, al padre y a la madre de la niña. Quiero que empiecen a notar las similitudes, ¿no? En este caso, Pedro aprendió el hecho de no dejar entrar a nadie más. Pedro sacó a todos. Aquí se nos dice que el Señor Jesucristo dejó entrar a los padres y a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y también el vínculo de la tristeza de las viudas en el relato de Hechos 9 con la tristeza de, como dice el versículo 52 aquí de Lucas 8, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él tomándola de la mano clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie dijese lo que había sucedido. Ahora, ¿sabes qué es tremendo? Ya hay una similitud evidente, pero ¿sabes qué es lo tremendo? Comúnmente se cree que el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito y que tanto Mateo como Lucas lo tuvieron como referencia para realizar su evangelio, de allí que hayan pasajes tan similares relatados. El Evangelio de Marcos fue escrito por Juan Marcos, que era muy cercano a Pedro, a tal punto que muchos dicen que el Evangelio de Marcos podría ser llamado el Evangelio de Pedro. Pero lo tremendo es lo que sucede con este mismo evento narrado aquí, en el Evangelio de Marcos, porque Marcos, en donde Lucas nos dice: muchacha, levántate, expresa las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en arameo, que era la manera de comunicarse entre la población judía, en el arameo. Por favor, vayamos a Marcos capítulo 5, versículo 35, para ver el relato de este mismo pasaje, teniendo en cuenta que tanto Mateo como Lucas muy posiblemente tuvieron a Marcos como el evangelio base en torno a sus relatos. Marcos capítulo 5, versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron los de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. El Señor habla en arameo, Talita cumi, y en el relato de Hechos, capítulo 9, la expresión es Tabita cumi. Talita cumi y Tabita, que era el nombre de Dorcas en griego, Tabita en arameo, se le expresó es, Pedro dijo: Tabita cumi, Tabita, levántate. El Señor había dicho Talita cumi. Lucas tiene una clara intención de mostrar la relación, la alusión a este milagro en torno al volver a la vida de Tabita, de Dorcas, con el milagro realizado por nuestro Señor Jesucristo. Ben Warrington III señala lo siguiente: la semejanza o la estrecha semejanza verbal entre la primera palabra de esta orden y la de Jesús a la hija de Jairo en su forma marcana, es decir, del Evangelio de Marcos y aramea, Talita cumi, ha provocado diversas variantes textuales y errores en Marcos 5:41 por parte de muchos escribas que confundieron el nombre de Tabita con la palabra aramea Talita. Esto se debe también, dice Warrington, sin duda, a las similitudes entre los dos relatos. A tal punto es la alusión que los mismos, digámoslo así, escribas se equivocaban en cuál relato es que estaban tomando. Claramente aquí hay una alusión en torno a este evento señalado por Lucas en Hechos capítulo 9, con ese milagro realizado por nuestro Señor Jesucristo. Porque Lucas quiere preparar al lector para que entienda que las determinaciones apostólicas que serán tomadas, que se definirán, son las determinaciones del mismo Señor Jesucristo, porque es Él quien está actuando por medio de ellos, y el evento que el relato de estos dos milagros precede demandaba este entendimiento, Ahora, si esto ya es maravilloso de ver la providencia de Dios, la perfección de la Escritura, mis amados hermanos, esto trascendía, este evento trascendía aún a estos dos milagros, porque dentro de la historia de la redención, estos dos milagros tienen una alusión que los antecedió. Y es el milagro realizado por Elías al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17, y leamos el versículo 17 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 en adelante. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Ella dijo: Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndola morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué importante esa terminación del versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que las palabras de Jehová es verdad en tu boca. Mis amados hermanos, no es casualidad la vinculación de las viudas en el relato de Tabita en torno a estos eventos que aún trascendían dentro de la historia de la redención, porque la providencia divina maneja los hilos de la historia.
Y alguien allí sentado, estoy seguro, puede pensar, bueno, pastor, aquí sí me parece que usted está tratando de hilar muy fino. Porque además de la evidente relación del milagro de traer a la vida a una persona amada, ¿cuál sería la importancia de la alusión? ¿Cuál es la importancia del vínculo del volver a traer a la vida a Tabita con el volver a traer a la vida a la viuda de Sarepta de Sidón, al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón? ¿Cuál es esa importancia? Y a quien que se esté preguntando así, yo le contrapreguntaría, hermano, ¿de verdad no has visto el vínculo? Dejemos que sea el mismo Señor Jesucristo quien nos enseñe la importancia del milagro de la viuda de Sarepta de Sidón, para así entender el vínculo con el milagro que Lucas relata en Jope en torno a Tabita. Al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Lucas nos ha relatado que el Señor Jesucristo, tomando el rollo de Isaías, expone que Él es el cumplimiento de la profecía del ungido que habría de venir. Acompáñame a Lucas capítulo 4, pero quiero que leamos desde el versículo 21, entendiendo lo que ha sucedido, ¿no? En ese día de reposo, donde el Señor llega, le pasan el rollo del libro de Isaías, Él lo abre, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha mandado para dar, y bueno, y expresa esa realidad, y dice en el versículo 21 de Lucas 4, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán. No es este el hijo de José, porque decían: es imposible que creamos que esta profecía se haya cumplido en este hombre. ¿No es este el hijo de José? A lo cual el Señor Jesucristo les dice: sin dudas me diréis este refrán, versículo 23, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Es decir, había un rechazo ante el testimonio que el Señor Jesucristo estaba dando. Y versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? ¿Por qué no se habían llenado de ira antes en torno a señalar que Él era el cumplimiento de la profecía señalada en Isaías? ¿Por qué señalaron de ira cuando Jesucristo trae a memoria el relato de la historia de la redención, de que el beneficio fue hecho no a un judío, sino al hijo de una mujer gentil? Es allí donde, al oír estas cosas, versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la casa de la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. La historia de la redención que Jesucristo expone acá, y que nosotros tenemos como una alusión a lo que sucedió con Tabita, la historia de la redención en torno a Elías y la viuda de Sarepta de Sidón y su hijo, ha enseñado que la gracia de Dios también es derramada sobre los gentiles. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo allí, en el versículo 26, desde el 25. Y en verdad digo que muchas viudas había en Israel, muchas, en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero dice: pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una gentil. Así que este milagro, esta alusión, es una preparación que aún la historia de la redención exponía en torno a lo que va a acontecer, y que es paradigmático y que es difícil de aceptar por parte de los judíos. Que también sobre los gentiles es derramada la gracia de Dios. Estos eventos que anteceden la enseñanza que daremos la próxima semana son una preparación para el lector, una antesala al momento histórico del derramamiento de la gracia divina en torno a la salvación de los gentiles. Lucas trae estos 2 milagros que se realizan por la mano de Pedro, porque prepara a los lectores antes del evento paradigmático de la próxima, que estudiaremos, si es la voluntad de Dios, la próxima semana,
como el hecho de que el Espíritu de Dios viene a los gentiles para asombro de todos los judíos. Mis amados hermanos, es impresionante ver la mano providencial de Dios en el manejo de los hilos de la historia de la redención. Cómo cada uno de estos eventos preparaba al mismo Pedro, quien sería el instrumento para certificar algo que para él mismo era difícil de aceptar. Y la mano providencial de Dios tiene una gracia tan fina que nos muestra al final de este relato un conector con lo que se expondrá la próxima semana, al señalarnos que Pedro se quedó allí en Jope, en la casa de un curtidor, un hombre que trabajaba con las pieles de animales muertos, versículo 43 de Hechos capítulo 9. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Y esto es sorprendente por el hecho de que un judío se distanciaba de todo lo que fuese muerto para no quedar impuro. Pero aquí aprendemos algo. Pedro no tenía problemas de quedarse al lado de un judío, aunque fuera religiosamente impuro. Pero pensar entrar en la casa de un gentil a cenar, eso era algo inmundo para un judío. Ahora, esa situación el Señor la resolvería con Pedro, lo cual estudiaremos la próxima semana. Traigamos algunas aplicaciones en torno a esta antesala que Lucas trae. Esa es la intención de estos textos. Si no se tiene en cuenta la luz del propósito del autor, terminaríamos predicando lo buena muchacha que fue Tabita, el poder de Pedro por la mano del Señor Jesucristo a través de Pedro, la disposición de Pedro para venir en ayuda de los creyentes, pero se perdería la intención del relato, de la preparación, de la historia, de estas alusiones de la gracia divina que recorren la Escritura. Una aplicación al ver la perfección de la providencia divina en la historia de la redención es el descanso que el creyente trae para su vida al entender que todo está en las manos de nuestro buen Dios. Tiene un plan establecido desde antes de la fundación del mundo y en su misericordia nos ha involucrado en dicho plan. Entender esa perfección, esa mano que dirige todo, nos permite vivir, sean cuales sean las circunstancias de la vida, con la certeza de nuestro destino. Y eso es maravilloso. Si estamos unidos a Cristo, nuestro destino es seguro, es glorioso, porque todo el universo gira en torno a Él, por más que no podamos entender cómo Dios va hilando finamente esos hilos de la historia de la redención. Aún en estos acontecimientos que parecieran no tener relación alguna con como ese milagro de Elías y la viuda de Sarepta de Sidón, ¿cómo puede relacionarse ese evento con Jesucristo? El mismo Señor expone, y las alusiones que encontramos en la Escritura nos amplían el porqué, la enseñanza, la gracia derramada sobre los gentiles. A pesar de que existían muchos judíos, como resalta el Señor Jesucristo, y las mismas palabras de la viuda diciendo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y lo que tú hablas es la misma palabra del Señor, en torno a la validación que daría Pedro en torno al evento que empezaremos a estudiar la próxima semana. Y una segunda aplicación en torno a estos eventos, estas alusiones de la gracia divina, es el hecho de lo infructuoso que es estudiar el Antiguo Testamento sin los lentes cristológicos. Llegar a un pasaje como el de la viuda de Sarepta de Sidón y no relacionarlo con Cristo es perder la potencia de la providencia divina en el desarrollo de la historia de la salvación. Mis amados hermanos, todo gira en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo, a su obra, y debemos estar atentos a las alusiones, a los ecos, a las referencias directas de las Escrituras al plan de redención, a lo que James Hamilton llama como esas pepitas de oro que Dios ha colocado en la historia de la redención
para nosotros poder guiarnos, como todas ellas apuntan a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo.